domingo, pues empezamos el verano, ¿verdad? Ya todos sabemos que cuando empieza el verano, pues la gente aprovecha los días que los niños no están en escuela y salen a descansar. Y esa es la razón, ¿verdad? Que nuestros hermanos, la familia pastoral y los hermanos que le acompañan y algunas otras familias también que salieron, pues no están con nosotros, pero usted y yo estamos aquí. ¿Y si estamos aquí? Gloria al Señor, completos, ¿verdad? Porque Dios demanda de nosotros no solamente nuestra presencia física. ¿Qué es lo que demanda el Señor de nosotros? ¿Sí sabe? Espíritu, alma y cuerpo, todo completito. ¿Sí estamos completos o todo está pensando en algo otra cosa por ahí? ¿Verdad? Estamos en la casa del Señor y vamos a enfocarnos, ¿verdad? Espero que desde que empezó esta escuela dominical se haya enfocado. En esta mañana tenemos esta unidad número 4, empezando en esta mañana la epístola a los Gálatas, ¿verdad? Esta carta que Pablo escribió, y no sé si todos, pero yo creo que la mayoría hemos escuchado de Pablo, ¿verdad? Este hombre que yo digo que no tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encontronazo, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Porque unos han tenido un medio encuentro, otros medio más o menos, unos tuvimos, ¿verdad? Un encontronazo. ¿Qué quiere decir eso? Que desde ese momento todo cambió. ¿Usted cree que Dios puede cambiar las cosas en un segundo, en un instante? ¿O se lleva tiempo, verdad? Porque esas son algunas de las falsedades, ¿verdad? Porque estamos hablando de que Pablo escribió esta carta a los Gálatas porque habían entrado falsos maestros. Y algunas de esas falsedades dicen, no, pues es que es poco a poco, usted ahí poco a poco se va a ir haciendo cristiano. Yo no creo eso, hermanos. Yo creo que Cristo tiene poder para cambiar tu vida, para hacerte nacer de nuevo. ¿Sí lo puede creer? ¿Cuántos han nacido de nuevo realmente? Un encontronazo con Jesús. Eso fue lo que tuvo Pablo. Pablo no tuvo un encuentrito cualquiera, ¿verdad? Y por eso Pablo habla como habla y él escribe a estos Gálatas. Estos Gálatas que habían recibido el verdadero evangelio. Esto es un resumen, ¿verdad? No es una predicación, es un resumen. A mí se me encargó que era un resumen, así es de que no se espante. Voy a tratar de hacer un resumen, porque ya el maestro pues nos explicó muy bien, ¿verdad?, de lo que se trataba el tema. Pero estamos hablando del apóstol Pablo, que le escribió a los Gálatas. Y él les llevó el mensaje a estos Gálatas, ¿verdad? Y les explicó el evangelio, un solo evangelio. Eso es lo que se trata esta lección hoy, ¿verdad? Un solo evangelio. Dice la verdad central: no hay otro evangelio excepto las buenas noticias sobre Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Pero entonces estos hombres ya estaban recibiendo otro evangelio, aparentemente, ¿verdad? Porque Pablo les dice, mire lo que les dice Pablo en el versículo, bueno, desde el versículo 5 de la lección que tuvimos en esta mañana. Dice: a quien sea la gloria, el saludo, ¿verdad? El saludo, primero da el saludo, porque así empieza la lección en esta mañana, el saludo de los cristianos. Y yo me gozo, ¿verdad?, cuando leo las cartas de Pablo que escribió y cómo Pablo saluda. Sí pueden recordar cómo Pablo saluda. Sí, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, al Padre, y que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga y les dé paz. ¿Cómo saluda al pueblo cristiano? Bueno, yo cuando me convertí en aquellos años no conocía yo otro saludo más que Dios les bendiga, hermano. Y a veces encontrábamos gente por allá en otros lugares que ni nos conocíamos, pero de alguna manera el Espíritu da testimonio del Espíritu, nos damos cuenta que eran cristianos y así nos saludamos: hermano, Dios les bendiga. ¿Cómo se saluda hoy la gente cristiana? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? ¿Sí? ¿Cómo se saluda la gente ahora? Muy a la ligera, ¿verdad? Bendiciones, bendiciones. Ya omiten el nombre de Dios, ¿verdad? Yo no estoy acostumbrado a ese saludo, ¿verdad? Yo siempre que saludo a una persona cristiana, yo le digo: hermano, que Dios le bendiga. Especialmente si me doy cuenta que es lavado con la sangre de Cristo y veo sus obras, ¿verdad? Porque el árbol por su fruto lo conoces. Entonces, donde quiera que nosotros andamos, la gente se da cuenta. Es más, anoche por ahí llevé a mi esposa a cenar a un lugar por ahí
Y usted sabe, ¿verdad? Con este asunto del mundial y toda esta gente, pues están viendo esos partidos y usted sabe que es difícil encontrar un lugar, ¿verdad? Con un ambiente cristiano, pero pues los restaurantes, usted sabe cómo se comporta la gente ahí. Y estaban dando premios ahí de cortesía. Y entre esos premios había un termo, y decía la mujer que repartía los premios: se ganó el premio la mesa fulana de tal, para que ponga aquí su cervecita, ¿verdad? Y ya van y le entregaban el premio. Pero cuando me tocó el premio, a mí me tocó premio, fíjese. Ahora sí me tocó premio, hermana Erika, ahora sí me tocó premio. Y mire, señor, a usted le tocó el premio. ¿Qué le damos? ¿Quiere este llaverito o quiere esta cosita? No me dijo que para la cervecita. Algo vio diferente. Algo vio diferente. Entonces, nosotros nos conocemos donde quiera que vamos, ¿verdad? Entonces, el saludo de Pablo es muy importante, hermano, que usted y yo leamos las escrituras y nos demos cuenta cómo se saludaban los hermanos de la iglesia primitiva. Porque eso es lo que dice el tema de hoy, ¿verdad? Habla del saludo. No es un saludo a la ligera. Sí. A ver, dígame, ¿qué siente usted cuando alguien le dice bendiciones? ¿Quiénes saludan de esa manera? Yo pienso que las personas que saludan de esa manera ni siquiera saben quién es Cristo. No han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Es decir, como dije anteriormente, un encontronazo con Jesús, porque no nos avergonzamos de decir que somos cristianos. ¿O se avergüenza usted? ¿Verdad que no? No nos avergonzamos de saludar en el nombre poderoso de Jesús. No nos avergonzamos de que la gente sepa que nosotros somos hijos del Dios Altísimo, porque Dios ha hecho una obra en nuestras vidas. Entonces, los de Gálatas habían recibido el mensaje de salvación, buenas noticias de salvación. ¿Cuántos saben qué quiere decir evangelio? ¿O cuántos no saben? Yo creo que todos sabemos, ¿verdad? El evangelio quiere decir buenas noticias. Y en la actualidad estamos en un mundo de que es raro que haya buenas noticias. Algunos hermanos han dicho aquí públicamente que prefieren ni siquiera ver la televisión, porque lo que ven en la televisión son puras malas noticias. ¿Tendrán razón o no tendrán razón? Y sí, malas noticias. Que el temblor, ¿cuántos saben que tembló la tierra? Y que hubo muchos muertos y heridos y todavía la gente anda batallando por allá. Temblor tremendo que acaba de haber hace unos 2 días, ¿verdad? Que la guerra, ¿verdad? Y que la gasolina está bien alta y que, bueno, noticias malas en abundancia, por donde quiera que voltee. Pero mire que no solamente hay malas noticias, hay buenas noticias, todavía hay buenas noticias. Todavía hay noticias de que Cristo salva. Esas son las buenas noticias. Esas son las nuevas noticias. Entonces, los Gálatas habían recibido la buena noticia y habían recibido la salvación, habían recibido el evangelio, habían recibido, y esas buenas noticias, ¿cuáles son? Que Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí, para el perdón de nuestros pecados. Esas son las buenas noticias. ¿No se maravilla usted que nosotros podemos tener y entender esas buenas noticias? Porque no todos reciben las noticias, así como los que dicen yo no quiero saber de las noticias malas y prefieren ignorarlas. Así hay mucha gente que las noticias buenas también las ignoran. Pero usted y yo no las ignoramos, las recibimos. Y por eso estamos aquí, porque recibimos las buenas noticias de salvación. Eso es el evangelio. Y estos hombres y mujeres en estas iglesias habían recibido las buenas noticias, es decir, el evangelio. Pero el versículo 6 dice: estoy maravillado. ¿Sí sabe qué es maravillarse? Estoy maravillado, estoy sorprendido, no sé ni qué pensar. Es lo que dice el versículo 6 del capítulo 1 de los Gálatas: de que tan pronto os hayáis alejado. Imagínense un hombre, ¿verdad?, que al final de la elección lo describe, ¿verdad?, como perseguidor de la iglesia, como hombre que estuvo allí cuando apedrearon a Esteban, y él dio el consentimiento y pedía permiso para ir y perseguir a los cristianos, ¿verdad? Ese hombre ahora dice: estoy maravillado. Ese hombre que había tenido este encontronazo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejado del que os llamó. ¿De quién se alejaron? De Jesús. Se alejaron de Jesús.
y dice, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Oiga, imagínese, hermano, ¿cuántos y cuántos en el transcurso de tiempo que usted tiene de cristiano ha visto que se han alejado? Y gente que demostraba haber recibido el evangelio, gente que hasta nos ganaban a llegar a la iglesia, gente que hasta nos ganaban a predicar también, a enseñar, gente que nos ganaban a orar, hermano, estaban tempranito en la oración, ¿verdad? Pero se alejaron. Ese era el caso de los Gálatas. Gente que habían recibido el evangelio, gente que habían conocido al Señor, pero se alejaron, dice la palabra del Señor, a un evangelio diferente. Pero mire que él corrige después, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, no hay otro evangelio. Pablo mismo lo dice, no hay otro. No le busque, hermano, no le busque. No hay otro evangelio. Este es el único. A usted y a mí nos los han enseñado desde siempre. Este es el único evangelio, no hay otro. No le busque, porque entonces usted va a quedar como los Gálatas. Y luego nosotros, los que quedemos aquí, vamos a estar maravillados. Pero ¿cómo es posible si el hermano nos predicaba? ¿Cómo es posible que el hermano Flores, mire cómo anda, si era el que se subía ahí al púlpito y decía que Cristo vive, y mire nomás cómo anda ahora? El que participaba en dramas y hacía esto y hacía el otro, y superintendente de escuela dominical, y mire ahora cómo es posible. ¿Cómo nos iba a maravillar Pablo? Si él había sembrado el evangelio y había visto el poder de Dios en ellos, y ahora andaban con otras cosas. ¿Pero por qué andaban en otras cosas? Porque había maestros falsos. Sí, y mucho cuidado con los enseñadores falsos. Mucho cuidado con los enseñadores falsos. El comentarista dice, ¿verdad?, que estos enseñadores querían poner en duda el ministerio de Pablo. Querían hacerle creer a los creyentes que Pablo no era un ministro llamado de Dios. Eso es lo primero que hace un falso enseñador, para que tenga cuidado. Si a usted le dice, no hombre, ni te creas del pastor. ¿Cuántos les han dicho a ustedes? No hombre, el pastor no tiene razón. Si el pastor hiciera mejor de esta manera. Así empiezan los falsos maestros. ¿Sí le han dicho a usted alguna vez así? ¿O nunca le han dicho eso? No hombre, si la hermana esposa del pastor mejor hiciera esto y mejor hiciera, eso no está bien lo que está. Mire que así empezaron estos maestros, queriendo poner en duda el ministerio de Pablo. Así es de que tenga cuidado, porque un falso maestro no quiere decir que se va a subir aquí al púlpito a enseñarle, no. A veces allá tomando café, a veces allá sentadito, participando del lonche o de la cena, o usted mismo lo invita. Y luego ya le quiere introducir enseñanzas equivocadas. Y esa es la razón que muchos se han ido, se han apartado del Señor, no solamente en la iglesia de Gálata, sino aquí entre nosotros. Sí, empiezan diciendo que el pastor no fue llamado, que Pablo no era llamado de Dios, que Pablo era simplemente un hombre que pues nomás hablaba ahí, nomás para decirle a la gente su concepto de las cosas. Por eso Pablo defiende su ministerio. Por eso Pablo dice, yo fui llamado de Dios. Mi llamado no es de los hombres, mi llamado es directamente de Dios. Y yo nunca fui a consultar a nadie para confirmar mi llamado, porque Dios mismo me dio este llamado. Esa es la razón que Pablo defendía su ministerio aquí en estas cartas, en esta carta a los colosenses. Porque estos falsos maestros así empezaron. Así empezaron hablándole a los hermanos de que el ministerio de Pablo no era verdadero. Entonces, tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, hermana. Cuando alguien viene y le dice, no, pues es que mire que este ministerio, hermano, usted y yo sabemos que el ministerio que se le dio a nuestro pastor es de veras. Qué bueno que el pastor no está aquí. Sí sabemos que Dios lo llamó, no sabemos. ¿O hay alguno que está dudando todavía? Después de todos estos años de que nuestros hermanos han trabajado arduamente y han hecho lo que han hecho y han sacrificado muchas de sus cosas para poder mantener la iglesia como está, y usted y yo haber sido beneficiados,
Y nuestras familias han sido beneficiadas de este bendito ministerio. Pero no falta quien venga y le diga: no, hermano, a mí me lo han dicho, no sé a ustedes, yo les pregunté, pues ustedes no quieren decir, ¿verdad? Pero a mí sí me lo han dicho, muchísimas veces me lo han dicho, ¿sí? Y es lo que yo le digo, por eso muchos hermanos se apartaron del Señor por haber creído esa falsedad. Entonces, eso es lo que nos enseña la lección de hoy, ¿verdad? El saludo, ¿verdad? Y que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, ¿verdad? Como dijo Salomón: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí dijo Salomón? No dijo Salomón. Es que Salomón es mi vecino, no cree que Salomón es de la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Bien que saben, ¿verdad? Que eso no está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. No, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso sí lo dijo Salomón, ¿verdad? Pero la gente empieza a decir cosas que ni siquiera están en la Biblia y no la captan porque no la conoces. Mire que dicen que la hermana que trabaja en el banco, yo creo ha de saber más que yo de esto, pero dicen que el equipo que se dedica a detectar los billetes falsos, ¿cuántos han tenido un billete falso en sus manos? Billetes falsos, ¿verdad? Que son casi igualitos que los verdaderos. Pero dicen que los que se dedican a detectar los billetes falsos nunca estudian un billete falso. Nunca los ponen en un salón y les dicen: mire, este es falso por este es falso por esto otro, este es falso por esto otro, o mire, se halló falso por esto. Nunca les dan una clase de eso. ¿Qué hacen con ellos? Les enseñan los verdaderos. Y ellos saben cómo es el verdadero. Así es de que cuando ven un falso, no necesitan haber estudiado el falso para saber que es falso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos rechazar la falsedad? Conociendo la verdad. ¿Y cómo usted y yo podemos conocer la verdad? La Biblia, pero si no la leemos y viene un individuo, viene Salomón, mi vecino, le dice: pues la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Usted lo va a creer? Porque nunca leyó la verdad y usted va a pensar que eso es verdad. Entonces, es como se penetran las falsas enseñanzas en el pueblo de Dios, porque ignoramos las Escrituras, porque no leemos la bendita palabra del Señor, la hacemos menos, ocupamos nuestro tiempo en otras cosas que no valen la pena, y cuando se trata de confrontar situaciones no sabemos cómo. Y a lo mejor nos doblamos, no, pues a lo mejor sí dice así. Ahora, el comentarista dice que la Biblia es profunda. Los pensamientos de Dios son profundos, ¿verdad? Y no los vamos a poder comprender en totalidad, pero la esencia del evangelio, que es la salvación del alma y el perdón de los pecados, eso es lo que está diciendo Pablo en esta mañana, ¿verdad? Es lo que le decía a los Gálatas: la salvación del alma. No necesita ayuda a Dios para salvarnos. No necesita muletas, no necesita un bastón. Dios no necesita nada para salvar un alma. Es decir, que no necesita de nuestras buenas obras. No necesita que nosotros hagamos y nos esforcemos por obtener la salvación. Yo sé que muchos dicen que no, ¿verdad? Pero la salvación es gratis para nosotros. Yo sé que costó un alto precio, altísimo precio, la misma sangre de Jesucristo. ¿Sí? La Escritura misma lo dice, que ni es con plata ni es con oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nuestra salvación es costosísima, hermano, que usted y yo nunca la hubiéramos podido pagar. Así es, ¿de qué serviría nuestro esfuerzo para ganar la salvación si nunca la vamos a poder pagar? Ahora, sabemos que las obras, un buen cristiano, un cristiano que tuvo un encontronazo con Jesús, sus obras van a ser diferentes. Sus obras van a ser ahora buenas, sus obras van a ser abundantes, y sus obras van a ser para honra y gloria del Señor, pero no para comprar la salvación, sino por gratitud por esa maravillosa salvación. Es lo que mucha gente no entiende, y de ahí vienen las falsas enseñanzas. Y estos maestros era lo que estaban enseñando: es que ustedes tienen que hacer los ritos del Antiguo Testamento.
ustedes tienen que todavía sacrificar, ustedes todavía tienen que caminar, ¿verdad? Como algunos de nosotros hacíamos antes de venir a Cristo, ir hasta cierto lugar y ofrecer aquellas danzas o aquellos objetos y vestirnos de cierta manera que para poder agradar a Dios. No, no necesita. Cristo tiene poder y sin igual poder para limpiar nuestras vidas, nuestras almas, salvarnos, perdonarnos y darnos una vida nueva. Así es de que no necesitamos otro evangelio, no hay otro evangelio. Por más que le busque, si a usted no le gusta este evangelio, lo siento mucho, pero aquí en la Biblia nomás se presenta un solo evangelio. Estos lo quisieron pervertir, dijo Pablo. Estos lo quisieron pervertir y a ustedes los han apartado del Señor, pero yo les digo que no hay otro evangelio. No hay otras buenas nuevas de salvación, solamente hay una sola nueva de salvación, que eso es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, crucificado, sepultado, resucitado al tercer día, ¿verdad? Y sentado ahora a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Ese es el evangelio. Eso es la simpleza y la base del evangelio. Y me acabo de encontrar un varón ahí en uno de los trabajos, ¿verdad? Se le ocurrió decirme, porque andábamos trabajando ahí medio incómodos, apretados con una compañía con otra, y le digo, no se preocupe, aquí nos acomodamos nosotros. Dice, sí, dijo, si en el infierno vamos a caber, que no quepamos aquí. Le dije, ¿cómo? Sí, pues si en el infierno, no, pues le digo, yo no voy para allá. No, hombre, se me enojó este hombre. ¿A poco tú eres de los que creen que ya nomás llegas a Cristo y te perdona y ya está todo? Le digo, amén. Yo creo que Cristo tiene poder para perdonar mis pecados. No, eso no está bien. Pues ¿cómo es posible que siendo un gran pecador y ya nomás porque llegas a Cristo ahí y ya dices que ya está limpio? Oh, pero es que Cristo tiene poder para limpiar mis pecados. Es que Cristo me limpió. Entonces no me digas que tú no vas a ir al infierno. Pues te estoy diciendo que yo no voy a ir al infierno. Si tú quieres ir, no tienes que, le digo, pero si tú quieres ir, ahí vas a ser bienvenido también y bien martirizado también. Vas a sufrir si es lo que tú quieres, pero yo no voy a ir. No, hombre, y no, se puso buena la situación ahí, ¿verdad? Cada oportunidad que le dan a uno de evangelizar, ahí delante de todos, ya era un montón de gente la que estaba escuchando, pero así es como se evangeliza allá por allá en la construcción. Entonces, hermanos, no hay otro evangelio. No le busquemos. No le busquemos. Dice la palabra del Señor que solo Cristo es el único que nos puede dar salvación y que no necesita ayuda, hermano. No quiere ayudarle. No quiere ayudarle. Usted ya es salvo. ¿Es salvo o no es salvo? ¿Nació de nuevo o no nació de nuevo? Ya nació de nuevo. Ahora lo duro es cuidar esa salvación. Eso sí es bastante trabajoso, hermano, porque el mismo Pablo dijo que debemos de cuidar nuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Tenemos que proteger esa grandeza que Dios nos dio. No se crea, ¿verdad?, que ya una vez salvo para siempre. Esa es otra falsedad. Tenemos que cuidar nuestra salvación, hermano. Tenemos que hacernos responsable de esta gran bendición que Dios nos dio. Hacernos responsables. Usted es la responsable, usted es el responsable. No es el pastor, no es el diácono, no es el maestro. Usted y yo somos responsables de nuestra propia salvación. Un maravilloso regalo que tenemos que cuidar a como dé lugar. Tenemos que esforzarnos para cuidar lo que Dios nos dio, hermano. Tenemos que estar siempre dispuestos a buscar de Dios para que así nosotros podamos cuidar esta bendita salvación que hemos obtenido usted y yo. Así es de que la salvación sí es gratis, pero lo que cuesta es mantenerla con nosotros. Ya mero nos vamos, hermano. Ya Cristo viene pronto. Así es de que esfuércese un poquito más y ya estaremos allá. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Fíjese, está 36 años más cerca que cuando yo creí. Sí, mi salvación. Así es de que, hermanos, ahora estamos más cerca de nuestra salvación. No nos queda otra más que cuidarla y tener mucho cuidado de los falsos maestros. Y vamos a bendecir el nombre del Señor. Es todo lo que yo traigo en esta
mañana. Que Dios les bendiga. Pues ya sabemos, hermanos, que el pastor no está y solo no sé si alguien nos visita, pero si alguien nos visita, pues le damos la bienvenida en nombre de nuestro pastor, su familia y toda la iglesia, ¿verdad? Y no sé si hay algún anuncio por ahí, que alguien tenga anuncios. Si no, pues